Buen día. Buen día, Florencia, Daniel. Gracias por tal ¿Qué linda tal? Buen día. presentación. El gusto es totalmente mío Pero poder estar hablando con ustedes esta mañana. es lo correcto, es lo que usted estudió, es lo que usted se perfeccionó y sabe que su contacto me lo dio un submarinista y me lo dio otra persona más y me dijo, el día que puedas hablar con esta persona es la que más sabe de defensa en el país. Y le estoy hablando de un héroe de Malvinas. Y le estoy hablando de un tipo muy importante. Dos personas me dieron el contacto y dije, bueno, vamos a ver si podemos tener el honor de hablar con él. Así que para nosotros es un honor, en serio lo digo, desde el corazón. Muchas gracias, Por favor, muchas gracias. Me honra. licenciado, ¿estamos en una tercera guerra mundial, sí o no? Y después, usted sabe que el día 9 de mayo hay como un data line por parte de Rusia y es un día importante. ¿Vendrán armas nucleares para honrar lo que ocurrió hace mucho tiempo, un 9 de mayo, y Rusia lanzará ataques nucleares? ¿En qué nos influye en Argentina? Lo escuchamos con suma atención, usted como uno de los consultores en defensa más importantes de la Argentina. La respuesta a la primera pregunta no es ni un sí ni un no, lamentablemente es un ni. Estamos en un conflicto híbrido. Este conflicto empezó en el 2014, tuvo una fase ofensiva que fue la que condujo Rusia sobre Crimea, tuvo una segunda fase ofensiva que es esta que estamos viviendo en la actualidad, pero que Occidente y en particular Ucrania estaban preparados para enfrentar. En ese sentido, uno podría considerar de que si uno mira la parte entre Ucrania y Rusia, que es uno de los conflictos que convergen en este momento, aparte de la guerra civil, Ucrania está avanzando, perdón, Rusia está avanzando en el sur y en el este y está tratando de conectar justamente con Moldavia. Ayer hubieron noticias poco felices desde ese país. Si uno lo mira desde el punto de vista de Occidente, estamos entrando en una situación que es lo que nosotros llamamos escalada. ¿Por qué? Porque si bien Occidente estaba dando armas y entrenó al ejército ucraniano justamente para poder defenderse, producto de la guerra del 2014, el tipo de equipamiento que les dio Occidente no solamente al gobierno de Zelensky, sino con anterioridad a lo que les permitía a ellos era poder parar el avance ruso, por lo menos en determinadas áreas. Ahora le están dando un equipamiento necesario para una guerra de desgaste. Eso supone que el ejército de Ucrania ha perdido mucho equipo en estas primeras 4 semanas de conflicto, al igual que los rusos. Y por otro lado, el involucramiento de Occidente es mucho más marcado. Ayer Lloyd Austin hizo comentarios muy concretos en relación al tipo de Rusia que desean, que es una Rusia mucho más debilitada. Alemania va a empezar a nutrir con tanques antiaéreos a Ucrania. En ese aspecto, ahí entramos a escalar y ahí aparecen problemas mayores. Eso que se decía, yo no te quiero dar armas, no te quiero dar aviones, te voy a dar tanques. Bueno, ahí hay que ver, ahí es lo que permite explicar y entender por qué Lavrov habla de una tercera guerra mundial. Correcto. Con respecto al tema del data 9, line, perdón, licenciado, el data line, o sea, el 9 de mayo, usted lo sabe, usted es un eximio profesional, es el día que se conmemora las fuerzas rusas cuando liberaron supuestamente al mundo. Entonces, ¿qué va a hacer Putin sabiendo que llega el 9 de mayo, no conquistó nada aún y va a dar un golpe de efecto? ¿Usted desde lo que estudió calcula que va a ser algo efectista? ¿Calcula qué piensa que puede hacer este hombre? A ver, y realmente en esto espero no equivocarme. Muchos hablan del 9 de mayo como el momento en el que él tiene que presentar una victoria. Yo no estoy tan seguro de que esa fecha sea un deadline. Primer tema, un deadline cerrado, duro, efectivo, específico, porque es una guerra ongoing, no es una guerra que está andando. El arma nuclear no tiene un rol efectista, digamos. O sea, si usa un arma nuclear en Ucrania, directamente eso va a levantar un montón de alertas y entre ellas va a complicar aún más la relación entre Occidente, Rusia, y tenemos que pensar en la posguerra, no en la guerra. A Rusia le interesa más la posguerra y cómo va a quedar el mapa de Ucrania y cuál va a ser su posición en relación a Rusia. Entonces ahí yo me permito señalar algo que, de vuelta, si me equivoco va a ser un problema mayor para todos, así que prefiero no equivocarme. No veo a Rusia utilizando armas nucleares en esta parte del conflicto, en este momento del conflicto. Lo que no quiere decir de que Rusia no empiece a atacar la línea de abastecimiento
militares que van a venir vía Polonia, vía Odessa lo va a tener que sacar de línea directamente, y ahí vamos a estar en una situación que por lo menos convencionalmente es muy complicada. Más allá de eso, en el sur, Rusia por ahora sigue avanzando y Ucrania no ha logrado mover refuerzos de una manera efectiva de forma tal de poder parar el avance. Más allá de eso, también tengo que decir de que en la guerra de la información, Ucrania ha sido muy inteligente a invisibilizar sus movimientos. Nosotros sabemos al día cómo se mueven los rusos, pero no sabemos cómo se mueven los ucranianos, en parte porque si nosotros estamos mirando los movimientos de los rusos, hay alguien en Rusia y en China y en otros lados del planeta que están tratando de mirar los movimientos de los ucranianos. Con lo cual, digamos, yo me permito decir lo siguiente. Tal vez el 9 lo que sucede es que Putin diga vencimos, ahí vamos a salir a discutir qué es vencer o no vencer, eso es una cosa. Golpes de efecto involucrando armas nucleares, no creo, porque si no cambia completamente el panorama. Y yo no tengo la mirada de que ni Putin es un loco, ni, digamos, no es un estadista ciertamente, porque acá metió la pata en grande. En términos del poder de Rusia, creo que se entienda muy bien, claro. Rusia va a salir debilitada de esta guerra, a eso voy. Un ya está débil. Construye y aumenta el poder del Estado, exactamente. Licenciado... Pero de ahí a usar guerra es difícil. Sí. Lo llevo a lo doméstico. ¿Se puede tener un país tan grande como Argentina con un ejército diezmado, con algunas, en fin, patrulleros que compró época de Macri, con la cantidad de mar argentino, la frontera escolador del norte? Dígame qué país se está construyendo a partir de unas fuerzas armadas muchas veces mal demonizadas, pésimamente demonizadas, porque todos los militares que están ahora fueron y son hijos de la democracia, y tenemos está absolutamente devastada las Fuerzas Armadas, y hablar de fuerza de seguridad es hablar de represión, no de seguridad interna y de poder tener algo respetable. Y sin embargo tenemos el sueño, le diría, no sé, un sueño loco de decir en las Malvinas, cuando hay una base aeronaval impresionante y más de 10.000 hombres. Dígame cómo se tiene un país sin defensa. Bueno, la primera pregunta, y no le va a gustar la respuesta, pero eso me va a llevar a una respuesta mucho más satisfactoria. ¿Se puede mantener un país de las dimensiones que tiene la República Argentina sin defensa? Sí, se puede, básicamente. Va a depender de cómo se comporten los vecinos. Se puede, es una decisión completamente política y societal, diría, ¿no? En tanto y en cuanto la sociedad no lo vea como una demanda válida. Yo me acuerdo que estudiaba en los años 90 y a mí me gustaban las cuestiones de defensa. Soy parte de la estructura que de chico tenía 8 años en la guerra de Malvinas y yo tenía miedo de que bombardearan Buenos Aires, como decía Charly García, ¿no? Y crecí bajo la sombra de Malvinas y pensando qué se podría haber hecho mejor, qué hubiera pasado. A nadie le gusta perder. Ahora, la sociedad en los 90 decía, ¿con quién nos vamos a pelear? Mejor no tener Fuerzas Armadas. Había un chiste en plena guerra del Golfo de una revista muy famosa que todavía está vigente, que sacaba en la contracara de la revista, era que los argentinos iban a la guerra del Golfo, a participar en la guerra del Golfo por si había que rendirse. Esa era la cosmovisión que vos muy bien presentabas recién. ¿Se puede? Sí. ¿A costa de qué? A costa del futuro de los argentinos, que eso es una cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque en política internacional y sobre todo en cuestiones limítrofes, nadie tiene asegurado absolutamente nada. El ejemplo más concreto no es solamente el hecho de que estén pesqueros chinos pescando y depredando en el Atlántico Sur, o coreanos, o de Taiwán, etcétera. Lo que ya nosotros sabemos, que los tenemos monitoreados, pues no es que no sabemos, sí sabemos, el problema es que no los podemos correr, ¿no? Esto es un dato importante, ahí las fuerzas de seguridad tienen un rol importante y también la Armada tiene un rol importante. El tema es pesca, petróleo, las zonas en el sur. Si nosotros perdemos la Patagonia, perdemos la salida al mar, básicamente. En realidad nos queda un cuello de botella bastante interesante. La Antártida a futuro. Eso nos demanda a una sociedad con los recursos limitados que tiene por culpa nuestra. Hace 40 años que venimos en un constante estado de declinación. Eso significa una nación más pobre, por lo tanto un instrumento militar más pobre. Eso no significa que no tengamos que invertir en defensa. Entonces, hay que empezar a hablar en serio de defensa,
hay que empezar a invertir en serio en defensa y a explicarle a la sociedad las razones por las cuales yo desde el año 2014 no tengo una aviación de combate como tal, no tengo interceptadores, no tengo aviones multirol, que tarde o temprano los barcos se me van a vencer, entonces para el 2030, que es cuando empiece toda la dinámica en la Antártida mucho más territorial, voy a necesitar buques no para enfrentarse per se al otro, sino para marcar la posición territorial de la República Argentina. Tenemos que mejorar la conexión con Tierra del Fuego. Yo te voy a decir lo siguiente, si hablamos de la Antártida, sin armada, perdón, no hay Antártida, no hay forma de que conectemos la Antártida si yo no tengo una armada lo suficientemente capaz de mover fuerzas del continente hacia el otro continente. Acá estamos pensando en términos continentales, no es una isla la Antártida, es un continente. Pero sin armada no hay, sin una clara delimitación territorial, no hay posibilidades de poder explotar los recursos energéticos que tenemos en el sur. Si nosotros estuviéramos explotando los recursos energéticos en el sur, nosotros estaríamos en condiciones de tener músculo económico. ¿Para qué? Para ir reduciendo la pobreza que nos está matando como país. No hay país con 40% de pobreza que pueda tener un instrumento de defensa razonable. ¿Por qué? Porque nos ahorca la pobreza a nosotros mismos. Entonces, lo que el mundo demanda hoy son energía y alimentos, y justamente son dos elementos donde nosotros estamos teniendo problemas. Tampoco, entonces, perdón, licenciado, tampoco hay respeto de los demás países si no hay coherencia política y coherencia moral. Tercer punto. ¿Yo cómo lo puedo respetar a usted si usted no califica, si usted no estudió, si usted es un hombre que ha tirado 2 tiros al aire y es licenciado en un montón de cosas y uno de los más capos, si no el más capo que hay en la Argentina? Entonces, ¿usted lo respeto por su trayectoria? Sí. Y su saber y entender, claramente. Eso, y también respeto al mismo tiempo en general las relaciones internacionales, ¿qué hacen? Respetan la coherencia, como vos bien decías. Y la coherencia es tener imágenes claras, Ayer un ex combatiente de Malvinas que asistía a una conferencia muy interesante de él, el ese entonces teniente Esteban, que es héroe de Malvinas, sí. Ayer decía, nosotros no podemos seguir zigzagueando en política internacional, tenemos que elegir. O nos sentamos y hablamos y vamos por el camino de la paz, o vamos por el camino de la confrontación, por el camino del consenso, por el camino de la confrontación. No podemos estar 4 años peleándonos, 4 años con consenso, 4 años peleándonos, 4 años con consenso, pues nos perjudicamos nosotros y se mejora el status quo del otro. Entonces, es una tarea pendiente. No pasa por si podemos o no podemos, sino por si queremos o no queremos, y la sociedad no ha dado muestras claras de que querramos tener una defensa. A 40 años de la guerra de Malvinas hay una discusión mucho más madura y sobre todo, y esto es fundamental, hay un mayor respeto y reconocimiento de los hombres y mujeres que derramaron su sangre en el territorio de las Islas Malvinas y que ahora son reconocidos como parte de lo que merecen, que es ser hombres que cuando la patria los llamó, respondieron, porque recuérdense que no hay pedido más alto que pide la patria, que es responder al llamado de las armas, ¿no? Última. Yo creo que eso es muy bueno. La última, y la verdad que escucharlo es, como siempre decimos, hoy es un programa épico para nosotros porque fue perfecto. Le pregunto a usted, ¿las Malvinas es un sueño o una realidad en el país que tenemos? ¿El futuro de Malvinas es un sueño romántico o puede ser una realidad? Es un sueño, no es un sueño romántico, y de la única forma en la que se va a transformar en una realidad es cómo nosotros nos vayamos comportando, primero en relación a la Antártida y al Atlántico Sur en los próximos 15-25 años. Vamos a tener que pensar una idea y una estructura de defensa adelantada, y vamos a tener que mover un poco el avispero en ese aspecto. Nos vamos a tener que sentar y empezar a dar señales claras al Reino Unido, porque desgraciadamente está ahí, tiene una posición geográfica relevante, es un vecino, nos guste o no, y está ocupando lo que nosotros consideramos un territorio propio, y yo espero que ese sueño en algún punto no lo vamos a ver vos, yo, 1 o 2 generaciones, pero hay un camino a construir. Yo recuerdo que cuando terminó la guerra de Malvinas hubo un camino para construir a la paz, y en los años 90 logramos restablecer las relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña. El Reino Unido de Gran Bretaña es una potencia, tiene 200 años
bueno, 200 años, casi 500 años de saber imperial, ¿sí? De conducir asuntos internacionales y sobre todo de pelear con el resto del planeta. Es un país que hay que respetar en vez de pelearse, hay que entenderlo y respetarlo. Y a partir de ahí poder construir y sobre todo empezar a respetarnos nosotros y salir de nuestras mediocridades nacionales y empezar a mirar un poco más para arriba. Te repito y con esto cierro, sí. Es un minuto. Sí, sí, si nosotros no nos hubiéramos peleado entre nosotros, hoy estaríamos exportando energía y alimentos al mundo, y seríamos parte de ese mundo y estaríamos teniendo los recursos para poder combatir la pobreza que tanto nos aqueja en nuestro país. Simplemente gracias, ha sido un honor que usted esté en Multiplataforma Fénix en la provincia de La Rioja. Nos ha honrado escucharlo, es como, vio cuando alguien habla y todo es una lluvia de coherencias, una lluvia de saberes, digamos en espacios radiales o televisivos donde no está el saber, donde está el grito. Vio que acá el que grita tiene razón, es una cosa, o el que no lee tiene razón, acá es así. Y si yo pego 2 éxitos, soy un cantante. No importa si estudió o no estudió. Acá no importa si usted calificó en Flaxo, si usted es licenciado. No, la verdad que no importa. ¿Sabe qué? A nosotros usted nos ha honrado. Es uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina. Debería ser usted el canciller, claramente. Usted no es canciller porque el país que tenemos es el que tenemos. Si no, usted calificaría... No hago política, ese es mi tema. No, trato de... Soy un educador, soy un profesor. No me he dedicado a la política... Esa es la razón por la que... Pero me agrada mucho poder hablar y sobre todo el agradecido soy yo de poder conocer a otra gente y poder hablar con la gente de ahí de La Rioja, así que el honor es completamente mío. Espero que haya sido valioso para usted habernos conocido y que las preguntas hayan sido pertinentes. Le mando un abrazo muy grande, licenciado, nos ha honrado, gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, hemos hablado con uno de las personalidades más importantes que hay en la Argentina. La verdad... Sublime.